Susurros en la cabina. El espíritu que vive en mi tráiler. Hola, hoy voy a contarles un relato basado en hechos reales. Ponte cómodo y comenzamos. Nunca pensé que algo tan simple como comprar un tráiler cambiaría mi vida para siempre. Si pudiera retroceder en el tiempo, jamás lo habría adquirido, pero hay decisiones que no puedes deshacer, y esta es mi historia. Todo comenzó hace un par de años, cuando me encontraba en uno de esos momentos en los que la vida te pone contra las cuerdas. Había perdido mi empleo, las cuentas se acumulaban, y lo único que sabía hacer era manejar. Entonces apareció esa oportunidad, un tráiler usado en buen estado, a un precio casi ridículo. El hombre que me lo vendió era extraño, delgado, con ojos inquietos que evitaban mirarme directamente. Me contó que el tráiler pertenecía a su hermano, un camionero que había fallecido en un accidente en la carretera hacía unos meses. No entré en detalles, y él no parecía querer hablar del tema. Solo quería cerrar el trato y deshacerse de la máquina. ¿Por qué tan barato?, le pregunté, sospechando que algo andaba mal. Solo quiero que se vaya, ya no puedo verlo estacionado afuera de mi casa, respondió. Firmé los papeles, pensando que había conseguido el trato de mi vida. Cuando lo llevé al taller para un chequeo, el mecánico me dijo que todo estaba en orden. El motor rugía como nuevo, y los frenos estaban impecables. Me sentí afortunado. Esa noche, mientras revisaba los compartimentos de la cabina, encontré algo curioso, un pequeño amuleto de hueso colgado del retrovisor. Tenía símbolos extraños grabados en él, algo que no reconocí. Pensé que era una especie de superstición del antiguo dueño y, sin pensarlo, lo quité y lo arrojé en la guantera. El primer viaje con el tráiler fue una ruta nocturna de larga distancia. Me sentía emocionado de volver a trabajar, y la carretera desierta me daba una extraña sensación de paz. La luna llena iluminaba el camino, y el rugido constante del motor era casi reconfortante. Todo estaba bien, hasta que llegué al kilómetro 45. Fue ahí donde noté que algo no estaba bien. Primero fue un leve susurro, apenas audible, como si el viento estuviera jugando con las ventanas. Apagué la música para escuchar mejor, y el sonido desapareció. Me reí de mí mismo, pensando que estaba paranoico, y encendí la radio de nuevo. Pero al llegar al kilómetro 66, el susurro volvió, esta vez más claro. Era como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Revisé los asientos traseros y los compartimentos, convencido de que alguien debía haberse colado en la cabina. Todo estaba vacío. Debe ser el cansancio, me dije, tratando de tranquilizarme. Aceleré un poco, queriendo salir de esa zona lo más rápido posible. Pero los susurros no se detuvieron. Se hicieron más insistentes, mezclándose con el sonido del motor. Era como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, susurrando cosas que no podía entender. Al llegar a una estación de servicio, decidí tomar un descanso. Estacioné el tráiler y bajé para tomar aire fresco. Mientras llenaba el tanque, un camionero viejo, de rostro curtido por el sol y los años, se acercó. Bonito tráiler, aunque no pensé que alguien volvería a manejarlo, dijo, mientras encendía un cigarro. Lo miré, extrañado. ¿Qué quiere decir? Ese tráiler es famoso en la carretera. El último hombre que lo manejó nunca volvió a ser el mismo. Decían que llevaba algo en la carga que no debía. Algo oscuro. Me reí, pensando que solo quería asustarme. Pero su expresión no cambió. Había algo en sus ojos que me inquietó. Cuando volví a la cabina, la sensación de ser observado se intensificó. El aire dentro era pesado, como si algo invisible estuviera ocupando el espacio conmigo. Intenté ignorarlo y seguir conduciendo. Pero entonces, el motor comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon, y la radio se encendió sola. Una vieja canción comenzó a sonar, pero las voces que susurraban no eran parte de la música. Eran más claras ahora, y decían cosas que me helaron la sangre. No debiste quitarnos. No estás solo. Miré al retrovisor y lo vi, una figura oscura, sentada en el asiento trasero.
Tenía un rostro pálido y ojos vacíos que parecían perforar mi alma. Frené de golpe, pero cuando me giré, no había nada. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, pero cada kilómetro que avanzaba, las manifestaciones se volvían más intensas. Las luces del tablero parpadeaban sin control, y el motor rugía como si algo estuviera apretándolo desde dentro. Finalmente, no pude más. Estacioné el tráiler en un descampado y me bajé, temblando. Miré la cabina desde afuera, esperando ver algo en las ventanas, pero todo parecía normal. Entonces recordé el amuleto. Corrí hacia la cabina, abrí la guantera y lo tomé. Sentí un calor extraño en mi mano, como si el objeto estuviera vivo. Sin pensarlo, lo colgué de nuevo en el retrovisor. En ese instante, todo se detuvo. Las luces dejaron de parpadear, los susurros se silenciaron y el motor volvió a sonar como antes. Por un momento, creí que todo había terminado. Pero al mirar el espejo retrovisor, vi algo que nunca olvidaré, una figura oscura, con un rostro que no era humano, sonriendo mientras desaparecía en la oscuridad. Desde esa noche, nunca volví a quitar el amuleto. Pero aunque las manifestaciones cesaron, a veces, cuando estoy solo en la carretera, siento una presencia. Como si algo, o alguien, siguiera conmigo. La bestia en la carretera, la noche que vi algo inhumano. Hola, esta noche ponte cómodo. Para escuchar este relato de miedo empezamos. La carretera es mi vida. He pasado más noches tras el volante de las que puedo contar, recorriendo kilómetros bajo la luz de la luna y el parpadeo de las estrellas. Pero hay una noche, una sola, que no puedo borrar de mi mente. Una noche en la que descubrí que hay cosas en este mundo que no deberían existir. Todo comenzó en un viaje rutinario. Me habían asignado una ruta larga atravesando una región montañosa, con caminos estrechos y mal iluminados. Era el tipo de trayecto que nadie quería hacer, pero yo necesitaba el dinero, así que acepté sin dudar. La tarde era tranquila, incluso hermosa. Los colores del atardecer teñían el cielo de naranja y rojo, y la brisa fresca entraba por la ventana del tráiler. Pero cuando el sol desapareció detrás de las montañas, la atmósfera cambió. El aire se volvió pesado, y una niebla densa comenzó a cubrir la carretera. No era la primera vez que conducía bajo esas condiciones, pero algo en esa niebla me inquietaba. Era tan espesa que apenas podía ver unos metros delante de mí. Encendí las luces altas, esperando que me ayudaran, pero todo lo que lograron fue hacer que las sombras parecieran más vivas, como si algo se moviera en la periferia de mi visión. A medida que avanzaba, noté algo extraño. La carretera, normalmente desierta a esas horas, estaba completamente vacía. Ni un solo vehículo en kilómetros. Era como si todo el mundo hubiera decidido evitar ese tramo de camino esa noche. Llegué al punto donde el camino se estrechaba, bordeando un acantilado. Conducía con cuidado, consciente de que un solo error podría ser fatal. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una sombra, enorme, cruzó la carretera a unos 100 metros frente a mí. Frené de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Al principio pensé que era un oso, pero la forma no cuadraba. Era más grande, mucho más, y se movía con una agilidad que no era natural. Me quedé en el asiento, paralizado, esperando a que volviera a aparecer. Pero no lo hizo. Después de unos minutos, me convencí de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Retomé el camino, pero ahora estaba alerta, con las manos aferradas al volante y los ojos escaneando la oscuridad. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los ruidos. Primero fue un crujido, como ramas rompiéndose bajo un peso inmenso. Luego, un gruñido bajo y profundo, que hizo vibrar las ventanas de la cabina. ¿Qué demonios es eso?, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Miré por los espejos retrovisores, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de ser observado era tan intensa que casi podía sentir los ojos clavados en mi nuca. Aceleré, tratando de alejarme lo más rápido posible, pero el motor comenzó a fallar. Era como si algo invisible estuviera bloqueando mi avance. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, esta vez mucho más cerca.
La criatura estaba en el costado de la carretera, iluminada por mis faros. Era algo que no podía describir completamente, una mezcla de animal y algo inhumano. Tenía un cuerpo musculoso cubierto de un pelaje oscuro y grueso, pero lo que más destacaba eran sus ojos, brillaban como brasas, rojos e hipnotizantes, llenos de una inteligencia maligna. El ser me miró directamente, como si estuviera evaluando si yo era una amenaza o una presa. Luego, con un movimiento rápido, desapareció en la niebla, dejando tras de sí un silencio abrumador. Respiré profundo, intentando calmarme, pero sabía que tenía que salir de allí. Aceleré de nuevo, ignorando el zumbido extraño que salía del motor. Fue entonces cuando escuché los golpes. Algo estaba sobre el tráiler. Podía oírlo moverse, rasgando el metal como si intentara abrirlo. Miré por el retrovisor, pero la niebla era tan espesa que no podía ver nada. No puede ser real. Grité, apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La criatura comenzó a gruñir de nuevo, esta vez mucho más fuerte. El sonido era tan profundo que sentí que resonaba en mi pecho. Fue entonces cuando el techo de la cabina se hundió ligeramente, como si algo muy pesado estuviera caminando sobre él. En ese momento, hice lo único que se me ocurrió, giré bruscamente el volante y frené con fuerza. El tráiler derrapó, y algo salió volando desde el techo, aterrizando con un ruido sordo en la carretera. Miré por el espejo retrovisor y lo vi tendido en el suelo, pero no por mucho tiempo. La criatura se levantó con una rapidez imposible, y entonces, lo escuché, una risa, baja y gutural, que no podía ser humana. No esperé a ver qué haría. Aceleré como nunca antes, rezando para que el motor aguantara. Sentía que el tráiler era un ataúd rodante y que yo estaba encerrado dentro, esperando mi final. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las luces de una pequeña estación de servicio. Me detuve de golpe y corrí hacia el interior, buscando a alguien, cualquiera, que pudiera ayudarme. El encargado, un hombre mayor con un rostro severo, me miró con preocupación. ¿Qué pasó? Pareces haber visto un fantasma. Le conté todo, balbuceando, apenas capaz de articular las palabras. Cuando terminé, su rostro se volvió sombrío. Eso que viste, lo llaman la bestia. Nadie sabe qué es exactamente, pero muchos camioneros han hablado de ella. Algunos dicen que es una criatura antigua, algo que ha estado aquí mucho antes que nosotros. Otros creen que es un espíritu vengativo. Sea lo que sea, no le gusta que la invadan. No volví a conducir por esa carretera. De hecho, evito conducir de noche siempre que puedo. Pero aún hoy, cuando cierro los ojos, veo esos ojos rojos mirándome y escucho esa risa inhumana. Suscríbete al canal para más relatos oscuros de la noche. Hasta la próxima.